¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. Me motiva mucho mi comentario de esta tarde, la conversación que teníamos de manera colectiva hace un momentito sobre el caso de los jóvenes y cómo tú sientes que hay como una especie de ola conservadora que va a la deriva. Yo recuerdo que en mis años de adolescente, por supuesto, había un momento político, social en el país que convocaba incluso a los adolescentes, si no a convocarte en una acera o en la otra, por lo menos a estar más vinculados sobre la situación política y a través de los clubes culturales y a través de las distintas organizaciones en ese momento. Te motivaban y tenías un activismo y una preocupación por el tema. Ahora vemos una especie de fenómeno y yo veía a César Pérez que en esta semana lo trataba con mucha propiedad y suscribo lo que decía cuando destacaba esa especie de ola conservadora que está asumiendo a un grupo importante de jóvenes que oscilan, qué sé yo, entre los 20, 35 años, que tienen sus orígenes en diversos factores. Nosotros veíamos algunos, pero que se hace complejo conforme va pasando el tiempo y tiende a ser, yo pienso que estructural, y a convertirse en uno de los grandes temas de la política y también incluso de las ciencias sociales, porque pinta como si fuese un fenómeno social a pesar de la complejidad. Y es posible que se puedan identificar algunos elementos y el momento en que se comienza ese despunte por esos trabajos que de investigación, por ejemplo, que sitúan su inicio a partir de los años 80 y de la sostenida acentuación y de la sostenida tendencia del voto conservador de los jóvenes a comienzos, yo diría que del presente siglo. Ahora, en el momento en el que nosotros nos encontramos, y es una preocupación que yo tengo y que yo creo que es fácil de identificar, se expande como esa especie de sentimiento de repudio a la política, a los políticos, a los partidos, sobre todo como conjunto, como estructuras, y ese voto de significativos segmentos de jóvenes comienza incluso a decantarse por ofertas que son muy conservadoras y una especie como de tendencia hacia un retraimiento político que se manifiesta. Y podemos ver lo que pasó en las pasadas elecciones con la abstención electoral. Lo estoy diciendo desde la preocupación. No existe quizás una razón que pueda ser única de esto, que es un fenómeno, pero sí puede establecer la aparición con esa crisis quizás, ¿no? Sistémica, o esa crisis del mismo capitalismo que yo creo que inició desde los años 70, se agudizó en los 80 y ha tenido una tendencia hacia la disminución por la inversión estatal para las coberturas de servicios de educación, servicios de salud, los servicios de empleo, de seguridad social. Nada de eso convoca a los jóvenes, no es una preocupación, y es un momento entonces en el que yo creo que por primera vez en la historia las generaciones, a diferente de esa generación que vivió esos cambios profundos que se dieron en el país en los años 60 e incluso en los tiempos míos, que fue en finales ya cerca a los finales de los 70, con esas grandes manifestaciones contra, en el caso de los años 60, esas dictaduras y esas luchas por los grandes proyectos colectivos que eran esperanzadores para ese grupo de jóvenes del presente. ¿Qué es lo que están viviendo? Yo creo que están viviendo, viven ese momento, ¿no? Un momento de crisis, pero de esos grandes proyectos. Son generaciones que han sido criados en un ambiente de relativa libertad para manifestarse por lo que ellos ignoran
e ignoran profundamente de cómo se vive sin ese clima de libertad. Algo que sí valoran entonces esas generaciones a las que yo estoy haciendo referencia y que sí se involucraban y se interesaban por la política. Entonces de ahí es que muchos de ellos incluso se inclinan, y los escuchamos con relativa frecuencia, por un régimen que le dé certidumbre sin importar a veces si es o no de fuerza. Entonces esas son discusiones en torno a ahora que nosotros estamos hablando de reformas que podrían contemplarse, discutir algunas medidas que podrían ser tendentes a enfrentar ese tema, porque, señores, es indetenible la inversión al sistema político con un Congreso, por ejemplo, como vimos los resultados ahora, como hemos tenido experiencias recientes con barrilitos, con canonjías, con dispendios de recursos, con organismos inútiles, por ejemplo, en un Parlacén, pero tampoco se le ofertan modelos de sociedad que ya han fracasado. Entonces, quizás si eventualmente se pudiera destinar parte del dinero, del dispendio político y del que se obtendrían impuestos a grandes fortunas, a programas de acceso a vivienda, al suelo, a empleos, a los salarios y a mejor calidad de vida, podría quizás limitarse un poco eso que está ocurriendo y que se expresa en esos grupos, en esa población de la sociedad como fenómeno que va a una deriva que es muy conservadora, que es abstencionista y que nosotros acabamos de vivirlo. O sea, yo creo que es una preocupación válida, es un fenómeno, como decía mi compañero Félix Lajara, es sistémico, es estructural, y ahí yo creo que justamente ahí es donde debe enfrentarse, no con paliativos puntuales, sino con una cirugía de un calado profundo, ¿no? A partir de las experiencias que nosotros tenemos y de los espejos que nos miramos en algunos países de América Latina. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Por qué ese desinterés? ¿Por qué esa tendencia a ese conservadurismo? ¿Y qué pasa entonces con los partidos, con los políticos, con la política, que los desinteresa de una forma que realmente yo creo que es preocupante?